Hola, muy buenas tardes. Los saludos a mi amiga Yesenia. Bienvenidos a la parte 2 del tema apego. Comencemos. El apego. El apego forma parte de la teoría llamada de la misma manera del autor etólogo John Bowlby en 1951, quien estudió los vínculos afectivos entre animales y posteriormente en humanos. Señaló a su vez la importancia del vínculo entre la madre y el bebé y advirtió que no es bueno separarlos sin procurar un buen cuidado sustituto. De acuerdo con esta teoría, los infantes y los padres tienen una predisposición biológica a apegarse entre sí, relación que fomenta la supervivencia del bebé. ¿Pero qué es el apego? El apego es el vínculo recíproco y duradero entre dos personas, en especial entre el infante y su cuidador, cada una de las cuales contribuyen a enriquecer la calidad de la relación. Es decir, es ese vínculo emocional que se genera entre la madre y el infante durante una interacción que llevan ellos, y esto pasa al primer año de vida del infante. Eh, Hay tres tipos de apego según Mary Ainsworth, que es otra investigadora que continúa con las investigaciones de John Bowlby, también aproximadamente en los 1950. ¿Sale? Mary utiliza la técnica llamada situación extraña para evaluar los patrones del apego entre infantes y los adultos. Rápidamente, esta técnica fue en una sala, dejaba a una persona fuera un extraño para el niño, en este caso, y para evaluar como los tipos de patrones de apego que podía recoger con la investigación, le daba ciertas consignas a los padres. Por ejemplo, una de ellas podría ser que el papá metiera a la sala al niño, lo dejara ahí y se saliera posteriormente, y en la sala podría estar esta persona extraña o podría estar completamente solo el niño. Entonces, a través de la observación, esta investigadora, Mari, registraba los patrones del apego, cómo reaccionaba la conducta, el comportamiento del niño ante esta situación que denominó ella situación extraña. Dentro de esta investigación encuentra los tres tipos de apego que vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos fue el apego seguro. Aquí el patrón de apego que mostraban los niños es que en el seguro eran niños flexibles y resilientes ante situaciones de estrés. A veces lloran, o cuando se realizó la investigación lloraban cuando el cuidador se iba, es decir, su mamá o quien los cuidara, pero eran capaces de obtener el consuelo que necesitan al quedarse solos o, en este caso, con el extraño. Algunos se mostraban cómodos con un desconocido por un lapso de tiempo, aunque expresaban su preferencia por su cuidador al reencontrarse con una sonrisa, un saludo o la cercanía al entrar, pues, su cuidador. Este tipo de apego es el más saludable, que dentro de las teorías pues se hace mención. Por otro lado encontramos el apego evasivo, o también denominado ansioso o inseguro. ¿Sale? Aquí el patrón de apego que mostraban los niños es que sí se mostraban afectados cuando el cuidador salía o regresaba incluso a la sala, y estos continuaban jugando una vez que los dejaba el cuidador en la habitación, y solían interactuar con el desconocido en ocasiones y rechazaban o ignoraban al cuidador en su regreso. Mostraban pocas emociones positivas o negativas. Es decir, pues el niño sí se molestaba, se percataba de que lo dejaban solo, pero sí le afectaba, pero sí se adaptaba de alguna manera, pero quedaba molesto con el cuidador, como expresándolo a través de ignorar a su propio cuidador una vez que estaba ahí, o inclusive cuando regresaba. Entonces, es decir, el cuidador, en cuanto se alejaba de él y el niño percibía que lo estaba como dejando, ya empezaba ahí como el malestar. Y este tipo de interacción con el niño genera un apego evasivo. Normalmente durante la crianza, si es un tipo de interacción que establece el cuidador sin querer o queriendo,
ya dentro de la crianza, pues va a provocar un tipo de apego evasivo. Por ejemplo, en el caso de los infantes, si el niño está llorando, tiene hambre y el cuidador no le da la prioridad al niño y atender sus necesidades, y a lo mejor pues le da las prioridades, no sé, al quehacer de la casa, a otro tipo de situación, y cree que puede esperar al niño, o que tiene ideas de que, pues el niño puede esperar, que deje de llorar, que aprenda a tener paciencia y ya después voy y le doy. Es cuando el niño ahí, de una manera como de supervivencia, en su poca conciencia que tiene, de hecho no tiene nada hasta posterior de los 2 años, pero dentro de su conducta de supervivencia se da cuenta pues de esa ausencia, de que no se le está atendiendo rápidamente, y es cuando empieza como a mostrar naturalmente esas emociones que van a ser pues no saludables. Por otro lado tenemos al apego resistente, o también conocido como el ambivalente. Aquí en el patrón de apego, María encontró que iban a ser niños que mostraban ansiedad aún con el cuidador presente. Es decir, en cuanto los apartaba de él, el propio cuidador, sea su mamá, su papá o alguien a su cargo, rápidamente los niños mostraban ansiedad ante la lejanía del cuidador, buscando consuelo cuando tenían contacto con el desconocido. Es decir, inclusive con el propio desconocido trataban de tener un consuelo, como de un apego emocional, aunque no lo conociera, buscaban así como ese contacto, por eso era como ambivalente este tipo de apego. Son extremadamente reactivos por la salida del cuidador y se molestan. Rápidamente, en cuanto los deja el cuidador, empiezan a expresar su malestar. Se mantienen molestos por algo de tiempo. Al regreso del cuidador hacen rabieta, expresan de una manera acentuada que están molestos, que eso no les pareció, y se mantienen molestos por ese lapso de tiempo. Una vez que se alejan, o inclusive después de que llegan, siguen manteniéndose en una expresión de malestar. Buscan proximidad y muestran enojo difícil de calmar. Entonces, van a ser niños que se quedan como con un sentimiento de dolor, que no los podemos calmar. ¿Y por qué ambivalente o resistente? Porque de repente como que muestran conductas adaptativas, como que de repente no adaptativas, entonces están como en esa ambivalencia de que se adaptan o no se adaptan. Por ejemplo, el niño que va a buscar consuelo rápidamente con alguien que esté ahí, en este caso con el extraño. Su cuerpo está tratando de adaptarse y de cubrir ciertas necesidades, en este caso como la seguridad que brinda la figura primaria, en este caso el cuidador, la va a tratar de llenar con la persona que encuentra ahí, no importa quién sea, porque va a ser una interacción habitual que va a tener el niño con su cuidador, que al final del día va a generar ese tipo de apego. Todos los bebés siempre saben e identifican a los papás biológicos, a veces aunque no tengan la mayor presencia con ellos en el tiempo del día. Más sin embargo, pues van a tener este tipo de reacciones que muestra el niño con el apego de resistente o ambivalente. Por otro lado, en 1986, por Main y Solomon, estos dos autores identifican un cuarto patrón. Si se dan cuenta, unos añitos posteriores a lo que Mary encontró de los 3 tipos de apego, va a haber un cuarto tipo que encuentran esos otros autores. ¿Cuál es este? Lo denominaron desorganizado o desorientado. Este, por las teorías, es el tipo de apego menos saludable que, que mencionan, que encuentran. Es donde encuentran patrones de apego en los niños o interacciones entre el niño y el cuidador que van a resultar menos saludables para el desarrollo del niño. Como vemos aquí, este tipo de
apego usualmente va a ser desarrollado o adquirido por niños que tienen mamás con algún tipo de inestabilidad, con discordias maritales, es decir, conflictos entre parejas, con estrés de la crianza. Esto puede generar problemas posteriores de conducta y de adaptación en el menor, generando, para empezar, el desarrollo del apego desorganizado, que son factores que pues van a traer consecuencias. Algunos infantes parecen ser más susceptibles que otros al apego desorganizado. No todos van a reaccionar de la misma manera. Hemos escuchado de la resiliencia. La resiliencia pues son las personas resilientes son estas personas que se adaptan al ambiente por más situaciones fatales que puedan encontrar en la vida. Y por ejemplo, aquí en este caso del apego, hablando del infante, de su primer desarrollo en este mundo, pues una adaptación que puedan tener es a esto, que estén teniendo una interacción que genere un apego desorganizado que pueda afectarles posteriormente en sí mismos, de parte de su conducta, etcétera, pero ellos se pueden adaptar siendo resilientes. No todos los niños van a actuar igual. Algunos se las arreglan para establecer apegos organizados a pesar de una crianza atípica como puede ser la que genere el apego desorganizado. Algunos otros que no fueron inclusive expuestos a una crianza atípica van a formar de todas maneras apegos desorganizados como este. Es decir, van a ser niños que a lo mejor tienen una interacción saludable con sus papás, que sus papás sí los atienden sus necesidades, son afectuosos, tratan de estar ahí activamente y aún así los niños van a desarrollar ese tipo de apegos. Por otro lado, lo normal pues es que el tipo de interacción sea algo negligente, no saludable, que haya problemas que lleven a que la interacción no sea tan buena y genere al final del día un apego desorganizado en el niño. Va a haber casos así, que por naturaleza ese tipo de interacciones generen el apego y también están los casos donde los niños no están expuestos, como lo mencionaba, a ese tipo de ambientes de interacciones, pero aún así van a generar este tipo de apego. Esto tiene que ver, por ejemplo, una de las alternativas puede ser las características innatas que va a tener el bebé al nacer. Estas pueden imponer demasiado o de manera inusual, de manera estresante para los padres y puede provocar de este modo conductas de crianza que faciliten el apego desorganizado, que el padre no se pueda adaptar a las necesidades del bebé. También tiene mucho que ver o podría otro factor ser pues el tipo de temperamento que tenga el niño, el carácter, que a lo mejor no cuadre tanto con el del papá y la relación que se pueda dar entre ellos dos no sea tan llevadera y sea para el cuidador algo más complicado de llevar. Y de todas maneras, pues el bebé lo va a absorber y va a generar ese tipo de apego. Por eso es muy importante siempre estar consciente de nuestra conducta, de quiénes somos, de cómo están siendo nuestros bebés y tratar siempre de equilibrar y llevar de mejor manera todo para que el desarrollo de nuestros bebés sea lo más saludable posible. ¿Cómo se establece el apego? El tipo de interacción entre el cuidador y el infante va a generar un mapa mental de expectativas en los niños, es decir, su cuerpo de los niños va a registrar cierto aprendizaje de parte de los padres hacia ellos mismos que esperarán al final del día los niños o los infantes en todas las circunstancias o en otras circunstancias. El tipo de apego que se va a generar entre el cuidador y el infante va a quedar establecido en el primer año de vida. Y el tipo de interacción, ¿a través de qué? Del tipo de interacción repetitiva que va a estar dando, que se va a estar generando entre el cuidador y el menor, dando como resultado un tipo de apego de los que ya mencionamos. Y como lo acabo de mencionar, este tipo de interacción que se va a estar dando de manera bidireccional va a generar este mapa mental de expectativas en los niños dentro de su mente no tan consciente.
Los niños van a registrar el aprendizaje, esa conducta que van a esperar usualmente del papá cuando tengan hambre, cuando se hagan pipí o algunas necesidades básicas del ser humano, en el niño que deban cambiarle el pañal, que quiera salir a distraerse, que se siente encerrado. Recordemos que los bebés no hablan, entonces lo van a hacer a través de otro tipo de comunicación, como lo mencionábamos en la parte 1, a través de las emociones. Entonces, el tipo de apego que se establezca también va a tener que ver con el tipo de mamás que van a tener los niños y todos los factores que puedan estar alrededor de ellas, que sean madres atentas, sensibles, etcétera, que los bebés que desarrollen confianza en su cuidador y en sus propias capacidades para obtener lo que necesitan. Se va a generar expectativas de la respuesta de la mamá, como lo mencionaba. Se establece con esta parte de cómo actúa la mamá con el bebé, si es de manera sensible o no, cómo lo atiendan, cómo vayan a atender por sus necesidades, si va a ser rápido, si va a ser tardío, etcétera. Es la manera en cómo se puede establecer el apego. También a través del tipo de interacción mutua, de la estimulación, como la actitud, que sea positiva o no, la calidez y la aceptación, así como el apoyo emocional, es igualmente importante para este desarrollo del apego. Por otro lado, ¿cuáles serían los beneficios de un apego seguro? Que es lo más recomendable que vaya teniendo el niño en su desarrollo infantil. Bueno, la seguridad del apego parece influir en la competencia emocional, social y cognitiva, presumiblemente a través de la acción de expectativas, como lo mencionábamos hace un momento, lo que el niño va a esperar en cuestión de la conducta, de cómo va a actuar el papá atendiendo sus necesidades generadas de manera interna. Todo esto lo va a aprender el niño y a su vez le va a generar cierta confianza consigo mismo. Con el paso del tiempo, el que el niño obtenga un apego seguro gracias a los afectos de la mamá o del cuidador de manera, pues, de las interacciones que sean afectivas, amorosas, rápidas, oportunas, todo esto le va a generar al niño una construcción de su propia persona, un autoconocimiento con confianza, con autonomía. Entre más seguro sea el apego de un niño con un adulto cariñoso, más probable será que desarrollen buenas relaciones con otros niños o, en su dado caso, con sus pares, que ahorita vamos también a verlo un poquito más. Por ejemplo, si en su infancia los niños tuvieron una base segura, que todo ese tipo de interacciones genera una base emocional y se queda en el inconsciente de lo que el niño puede esperar, favoreciendo en su construcción, y a su vez pudieron contar con la sensibilidad de los padres o cuidadores, suelen contar con la confianza suficiente para tener una participación activa en este mundo. Es decir, si tu papá estás tratando de generarle un apego seguro a tu hijo, dándole cariño, tiempo, amor, espacio, dedicación, empatía, todo lo positivo, va a ser más probable que tú le generes en ese niño mayor confianza o la confianza suficiente en sí mismo para tener una participación activa en este mundo, que sea un agente social positivo que aporte a la sociedad. Todo esto, una familia activa, vas a darle una autonomía al niño, una confianza que lo va a llevar a cumplir sus metas, a luchar, a ser perseverante. Por el contrario, cuando se genera otro tipo de apego, esto va a traer consecuencias. Esto no es determinante. No quiere decir que si al niño se le dio una interacción que favorecía a un tipo no seguro, inseguro, es decir, ambivalente o desorganizado, ya pues va a tener una vida fatal. No. O podemos decir que va a estar en la cárcel. No, no es determinante. Como les mencionaba, está la palabra resiliencia y es una capacidad que también pueden desarrollar los niños para adaptarse a las adversidades. Entonces, el que conozcamos un poco más esto nos va a aportar a nosotros como papás y a nosotros, si tú eres uno de sus hijos, a poder autorregularnos
y a poder ser conscientes de qué tipo de crianza tuvimos, si nos favoreció o no, y evaluarlas, contrastarlas con nuestra conducta y ver más o menos qué nos falta pulir, cómo nos falta tratar todo eso. Recordemos, al final del día, cada ser humano somos responsables de nuestro propio ser y tenemos al final del día el lápiz con el que escribimos nuestra historia y el borrador, y tenemos esa capacidad. Casi para terminar, hablar un poquito más de los beneficios del apego seguro, y aquí vamos a contrastarlo un poco versus el inseguro. Por ejemplo, en el apego seguro vamos a encontrar, para empezar, niños infantes con un vocabulario amplio y variado. Un niño que su lenguaje no tiene retrasos o no tiene gran problemática de acuerdo a su edad por el tipo de lenguaje que ya debe de tener o el avance en su lenguaje, va a hablar de un apego seguro en su familia con sus cuidadores. Va a ser, va a haber interacciones con compañeros más positivas y sus acercamientos amistosos van a ser aceptados, la de los niños. Van a ser niños más alegres. Son más curiosos, competentes, empáticos, sensibles y seguros. Se llevan bien con sus compañeros y se van a relacionar más estrechamente con ellos, es decir, van a tener más amigos. Suelen formar amistades estrechas y estables y una buena adaptación social. Posteriormente van a tener una buena adaptación social, eso también va a reflejar que no van a tener problemas laborales a la hora de seguimiento de reglas, etcétera. Va a influir también en la calidad del apego con una pareja romántica en la adultez temprana. Por el contrario, los niños que presenten apegos inseguros, una de las posibilidades será que muestren emociones más negativas como el miedo, la aflicción o el enojo. No van a soler tener amistades estrechas y duraderas, y es probable que exhiban evidencia de conductas agresivas y problemas conductuales, mayormente en varones o en niños referidos a atención, es decir, los niños que llevan a terapia, particularmente en el sexo masculino, van a ser los que presenten como más estas conductas agresivas. Las niñas suelen retraerse o generársele inseguridad cuando tienen ese tipo de apego inseguro. Van a presentar inhibición y emociones negativas en la infancia, hostilidad hacia los otros niños a los 5 años aproximadamente, y dependencia durante los años escolares, es decir, en su primaria, en su secundaria, van a ser niños dependientes. Los niños con apego desorganizado son propensos a tener problemas de conducta en todos los niveles escolares y trastornos psiquiátricos a la edad de 17 años en adelante. Como les menciono, no es definitivo. Esto no quiere decir que tuve apego inseguro, voy a tener como todas estas características. No. ¿Por qué? Porque también sabemos que los padres no nacen con un manual de cómo ser papá, cómo ayudarles. Hay cosas que todo ser humano tenemos que resolver porque lamentablemente o afortunadamente somos seres humanos, no somos perfectos, y los papás no siempre por ejemplo, vamos a generar un apego no saludable porque querramos, o no, nunca vamos a querer hacerle daño a nuestros hijos. Entonces, es importante mencionar también que el tipo de apego puede cambiar. Todos tenemos el poder de cambiar el tipo de apego. Si tú eres papá y ya tienes 5 años tu niño y ves que algo no está tan bien, no es algo tan saludable lo que se ha gestado, puedes modificarlo. Ve a terapia, cambia tus conductas con tus hijos, dales tiempo, amor, dedicación, etcétera. Y así sucesivamente. O si tú estás escuchando y eres el hijo que sufrió algo, que algo no te pareció de tus papás, perdónalos, ve a terapia, atiéndete, toma la responsabilidad. Y por último, agradecer, de verdad, si te quedas hasta el final de este video, es muy importante este video. Así también los invito a que pasen a ver el video de crianza, los tipos de crianza, y dejen sus comentarios si les gustaría que profundicemos en otro tipo de temas que tengan que ver con los tipos de papás, los tipos de crianza, o otros temas que sean de tu particularidad interés. Muchísimas gracias.